no sé si te ha pasado una situación como esta. Vamos a hablar en un plano cotidiano. Tú tienes muchas ganas de conocer a alguien. Y como estamos aquí entre puros jóvenes, vamos a pensar en esto. Ese joven o esa señorita que te cae bien. Porque cuando a ti un joven, una señorita, te cae bien, pues es lo que dices, ¿no? Tu amiga te pregunta, ¿te gusta? No, me cae bien, ¿verdad? Pero ya sabemos qué significa eso, ¿verdad? Tú quieres acercarte, quieres conocerle, quieres hablarle y tú preguntas, ¿cómo me le acerco? ¿Qué le digo? ¿Cómo me presento? Y luego la pregunta para los muchachos, ¿y si me rechaza? Pero nunca falta el amigo que te hace la esquina y te dice, dale, yo te la presento. Entonces vas, te presentas, me dices, hola, me llamo Juanito. Gracias, bye. Bueno, eso pudiera pasar, pero pensemos en otro ámbito. Vamos a pensar, por ejemplo, en el ámbito deportivo. No sé qué tanto para las señoritas, pero tal vez para los muchachos, ¿no? Puede ser en ambos casos. De veras, tú admiras a cierto atleta. Digamos en el fútbol, yo no soy muy futbolero, no conozco mucho de eso, pero tú de veras quieres conocer a este jugador, futbolista, atleta que está de moda. Yo no sé mucho de nombres ahora mismo, pero en mis tiempos, hace 10, 12 años, todo el mundo quería conocer a Messi, todo el mundo quería conocer a Cristiano Ronaldo, tal vez algunos que le van a los Rayados ahora mismo quieren conocer a Sergio Ramos, que sí está por acá en Rayados todavía, ¿no? Otros quieren conocer a Guiñac, se dice, sí, el apellido de ese que juega en los Tigres, les digo, yo no conozco mucho, no sé. El asunto es que tú quieres acercarte a esta persona, vas al estadio, compras un acceso, pagas una convivencia, porque de veras quieres estar cerca de la persona. Y por su fama, estos personajes pudieran parecer como inalcanzables, ¿verdad? ¿Cuándo voy a tomarme una foto con ellos? ¿Cuándo voy a poder tener un autógrafo? A mí me pasó en 2 ocasiones, una así mundana y otra así bien cristiana, ¿no? La primera fue, aunque no lo crean, en la lucha libre. Yo quería conocer a un luchador en mi juventud, pero lo interesante es que no lo conocí de joven, lo conocí ya de adulto. Resulta que era de por acá, por estos rumbos, y tuve la oportunidad de conocerlo, hasta me tomé foto con él, sí, y aunque no lo crean, me dio oportunidad de testificarle, y fueron unos cuantos minutos que me regaló, pero algo que me sorprendió, cuando yo miraba a esta persona en la televisión y pensaba que era inalcanzable, fue su amabilidad. La manera en que me trató, la manera en que me regaló unos minutos de su atención, pero la más emocionante fue cuando conocí a un autor de un libro. Yo lo había visto por ahí enseñando en algunas conferencias, había sido muy animado por lo que él estaba enseñando, tuve una oportunidad de ir a una capacitación de consejería y cuando comencé a mirar el nombre de los expositores, que aparece el nombre de Brad Bigney, autor del libro Traición al Evangelio. Y dije, no puede ser, ¿será el mismo Brad Bigney? ¿Cuántos Brad Bigney puede haber que den consejería, no, que den conferencias? Y entonces yo andaba por ahí en el comedor, en la cafetería del lugar donde estábamos y vi una persona que me parecía el bien fácil de reconocer, americano y calvito, ¿no? La cosa es que hay muchos así, ¿sí? Entonces yo andaba por ahí en la consejería y miraba una calvita por allá, él es, iba y no era, ¿no? Sí. Y lo iba por allá y miraba, no es, hasta que llegó el momento en que él nos dio la enseñanza, terminó, se presentó, yo dije, sí tengo que aprovechar para saludarlo. Pues no solamente tuve la oportunidad de saludarlo, de tomar una capacitación con él, me tomé una foto con él, me regaló su libro y me lo autografió. Y ahí lo tengo como un recuerdo, ¿no? Entonces, a lo que me refiero es que hay personas a quienes tú y yo admiramos y vemos ciertas cosas de ellos y pensamos que para nosotros serían inalcanzables. ¿Cómo nos acercamos a estas personas hasta que tienes la oportunidad de hacerlo y eso deja de una manera u otra cierta satisfacción, digamos, temporal? Mira, Brad Bigney no se acuerda de mí hoy, ¿no? Él está ocupado con sus cosas, ¿verdad? Pero a ti y a mí eso nos marca de una manera u otra. Obviamente todo esto que uso de introducción es muy limitado y palidece cuando dejamos de hablar de personas y fijamos nuestra atención en Dios. Sabes, pensar en acercarnos a Dios debería provocarnos algo, verlo en toda su gloria y su magnificencia y santidad, como Él se ha revelado en la Biblia, y poder contar con su atención, lo cual Él no tendría que hacer, es un enorme privilegio.
Dios no tendría por qué dejarnos acercarnos a Él y mucho menos darnos su atención. Pero ¿cómo podemos hacerlo si Dios es tan diferente a nosotros? Dios es trascendente, demasiado puro de ojos para mirar el mal, dice la Escritura. ¿Qué posibilidad tenemos? La verdad, jóvenes, es que no tenemos. Tú y yo no tenemos posibilidad de acercarnos a este Dios santo, trascendente e inalcanzable, a menos que Él se acerque a nosotros. A menos que Él se acerque a nosotros. Y la buena noticia es que Él lo ha hecho. Él se ha acercado a nosotros en Cristo y por esta verdad tú y yo debemos responder en adoración. Y este salmo nos presenta a Dios. Nos presenta a Dios como un rey, pero como un rey santo, completamente apartado y separado de su creación, pero que por amor y gracia se hace cercano a seres humanos finitos e indignos, y eso demanda de nosotros una respuesta, y la respuesta la encontramos ahí en versículo 5 y en versículo 9 de este salmo. Esa es la respuesta que tú y yo debemos tener ante la realidad de que este Dios santo ha decidido acercarse a nosotros. Porque Dios es Rey Santo, tú debes adorarlo y reconociendo su carácter. Porque Dios es Rey Santo, tú debes adorarlo reconociendo su carácter. Y no te digo que tú debes, porque no es una sugerencia. No dije tú puedes como si fuera solamente una posibilidad. No. Versículo 5 dice, exalten. Versículo 5 dice, póstrense. Versículo 9 dice, exalten. Versículo 9 dice, y póstrense. Ante la realidad del carácter de Dios revelado, la adoración que Él merece no es una posibilidad, es una obligación. ¿Y es una obligación de qué? Es una obligación de toda la tierra. Porque Dios es Rey Santo, tú debes adorarlo reconociendo su carácter. Y número 1, debes adorarlo reconociendo su carácter de Rey Santo y universal. Debes adorarlo reconociendo su carácter de Rey Santo y universal. Este salmo, Salmo 99, está dentro de los llamados salmos del trono o salmos del reino. Nota cómo empieza el versículo 1. Jehová reina, es las primeras dos palabras que encontramos aquí. Y nota cómo esta idea aparece en el Salmo 93. Dale una vueltita a tu Biblia ahí y mira el Salmo 93, donde leemos, Jehová reina, se vistió de magnificencia, haciendo alusión a ropas reales magníficas que solo un monarca puede vestir. Mira el versículo 97, Salmo 97 tiene la misma expresión al principio, Jehová reina, Jehová reina. Y el versículo 95, Salmo 95 en versículo 6 tiene esta idea de la siguiente manera, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Y ahí en versículo 3 dice, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Allí en el Salmo 95. En el Salmo 97, como le dije hace un momento, esas palabras, Jehová reina, reconocen y proclaman la autoridad universal de Dios. Nota que en el versículo 1 del Salmo 97 dice, Jehová reina, regocíjese la tierra. Ahora, el Salmo 99 particularmente declara también la trascendencia de Dios. ¿A qué nos referimos con la trascendencia de Dios? Te lo explico en un momentito. Pero el Salmo 99, 3 veces en el Salmo llama a Dios santo. En versículo 3 dice, Él es santo. En versículo 5, Él es santo. Y el versículo 9, Él es santo. Esta triple repetición enfatiza el carácter del Rey universal. Un comentarista dice, la santidad o que Dios es santo se refiere a la total separación del ser de Dios de todas sus criaturas y cosas, así como su separación moral del pecado. Dios es completamente diferente a toda su creación y Dios es completamente diferente a ti y a mí. Ahora, aquí la palabra santo se usa como un adjetivo para describir algo de Dios, pero en Isaías capítulo 6, esta triple repetición de santo, santo, santo se utiliza como un nombre propio. Ve por favor ahí a Isaías capítulo 6 conmigo, seguramente es un pasaje ya conocido para ti. Isaías capítulo 6. Y nota cómo expresan estos seres angelicales la santidad de Dios, no solamente en lo que dicen, sino en la manera
en que son descritos por Isaías. Ahí en Isaías capítulo 6 dice, versículo 1, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro, estos seres angelicales, el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y esto marca la pauta en cómo Isaías se va a referir a Dios en todo su libro, porque es el título que más utiliza para referirse a Dios. Un escritor dice, el objetivo de la declaración triple de la santidad de Dios en Isaías 6 es subrayar la separación e independencia de Dios frente a su creación caída. Y uno debe de pensar, ¿qué experiencia tuvo Isaías? Y dado que esto es lo que se nos revela en la Escritura, nuestra respuesta no debería ser diferente, porque ¿qué fue lo que hizo Isaías inmediatamente después de recibir esta visión de Dios? Dice que él se sintió como que iba a morir. Dice, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre de labios inmundo y habitando en medio de pueblo inmundo, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y es exactamente la respuesta de adoración que nos dice el Salmo 99. Podemos pensar que Isaías cayó postrado, exaltando y reconociendo a Dios. Y creo que la razón por la que tú y yo no entendemos la santidad de Dios y cómo eso nos impacta es que tú y yo no tenemos claro quién es Dios. Porque tú y yo no hemos podido ver la santidad de Dios declarada en Isaías capítulo 6. Tú y yo leemos Isaías capítulo 6 y simplemente se nos hace como una escena celestial muy emocionante para él, pero no para mí, porque no hemos entendido qué significa la santidad de Dios y cómo nos impacta a nosotros. R.C. Sproul dice, el término santo, de la manera en que se utiliza en la Biblia para describir a Dios, se refiere tanto a su naturaleza como a su carácter. En primer lugar, la santidad de Dios se refiere a su grandeza y trascendencia, al hecho de que está por encima y más allá de todo lo que hay en el universo. En segundo lugar, la palabra santo aplicada a Dios se refiere a su pureza, a su absoluta excelencia moral y a su ética, cosa que tú y yo no tenemos. Por eso Él es santo, completamente apartado, diferente a ti y a mí. Y la única manera en que tú y yo podemos tener a un Dios como ese, a un Dios como Él, al Dios revelado en las Escrituras, es que Él se acerque a nosotros. ¿Qué clase de rey? ¿Te emociona conocer a personas en el ámbito deportivo? Pero te emociona pensar en la posibilidad de acercarte a un rey como Él. Santo, diferente a ti y a mí, completamente apartado, que no tiene nada que ver con nosotros en cuanto a su carácter, a su pureza, a su moralidad y a su trascendencia. Es único y es rey universal. ¿Por qué decimos eso? Mira versículo 1, Jehová reina, ¿temblarán quiénes? Los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Ahora, nota la declaración del versículo 1. ¿Jehová qué? Jehová reina y ya. ¿Sí? No te está preguntando. No te está diciendo, ¿te parecería bien? No, Jehová reina y ya. No hay elección, no hay campaña, no hay encuesta. Jehová reina es una monarquía divina. Y es una monarquía divina, no tiránica, aunque la respuesta de entender que Jehová reina provoca temor y terror en los pueblos, no se trata de una monarquía tiránica. Nota cómo dice el versículo 99, Salmo 99:1 dice, Jehová reina, temblarán. La segunda parte la última parte del versículo 1 dice, se conmoverá la tierra, y la idea de temblar y de conmoverse es aquí, temblar con terror, temblar con espanto. Piensa en esa experiencia que a ti en algún momento de la vida te hizo temer. Piensa en esa experiencia que te hizo tener miedo. Piensa en esa experiencia que te hizo estremecerte. Tal vez de niño te subiste a una montaña rusa, ibas para abajo y pensabas que ahí se iba a acabar el mundo, ¿no? Y te dio mucho miedo. Ese tipo de experiencia es lo que está describiendo aquí, al entender que hay un Dios santo universal completamente diferente a todos, que se pone delante de la tierra, y la reacción natural tanto de la creación como de los seres humanos es de terror al pensar en estar en la presencia de esta clase de Dios, de este Dios trascendente y santo. Dice Jehová reina.
Y eso incluye a todos los pueblos y naciones del planeta. El gobierno de Dios no está limitado a una extensión territorial específica. El Santo reina en toda la tierra y sobre toda su creación. Por eso el Salmo 19:1 declara: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dios reina sobre su creación inanimada y sobre cada persona y ser humano. Nota cómo dice ahí en versículo 2: Jehová en Sión es grande, y está haciendo una alusión a Jerusalén, al pueblo de Dios, donde él había decidido revelarse y darse a conocer. Y nota cómo la siguiente frase del versículo recalca esta idea: exaltado sobre quién. No me mires a mí, mira tu Biblia. Exaltado sobre todos, sobre todos los pueblos, no unos cuantos pueblos, no unas cuantas naciones, todas. Diríamos en términos coloquiales, no hay cacho de tierra donde él no reine. No hay pedacito de tierra donde él no reine. Y nota la declaración que Dios hace, dice: Jehová en Sión es grande, no es Diosito. Yo sé que a veces tu abuelita y la mía me decían que Diosito lo bendiga. Aunque suene muy tierno, Dios no es Diosito. Dios es un Dios grande, capaz de reinar y gobernar sobre todo el universo. ¿Y qué implicaciones tiene esto para nosotros? Bueno, así, si es esto así, no importa de dónde vengas o dónde tú hayas nacido, tú tienes un rey. Un rey que demanda adoración, un rey que declama adoración de ti. No importa si tú naciste en una ciudad o vienes de un rancho o en la sierra o naciste en la metrópoli de Azcapotzalco o naciste cerca del mar o vienes de un pueblito entre las montañas, hasta ahí llega la autoridad y gobierno de nuestro Dios, porque Jehová reina sobre todos los pueblos. Y por eso demanda adoración. Y si Jehová reina en los pueblos, eso incluye todo lo que sucede. Todo lo que sucede en la ciudad, todo lo que sucede en la playa, todo lo que sucede en el campo. Eso implica que Dios reina en tu casa, que Dios reina en tu trabajo, que Dios reina en tu aula y que Dios también reina en el dormitorio. El dormitorio no se sale del gobierno y cuidado de nuestro Dios. Y Dios demanda de ti adoración en ese lugar donde tú estás. Y lo hace no como un gobierno tiránico, sino como un Dios que busca tu bien, que se presenta ante ti como este Dios santo, delante del cual tiemblan los pueblos para que tú respondas en adoración. Esto es congruente también con lo que dice el Salmo 97, porque si tú te quedas nada más con la idea del temor y del temblor de Dios, te pierdes de Dios. El Salmo 97:1 dice: Jehová reina, regocíjese la tierra. No solamente es para generar terror o temblor, sino para atraerte a una adoración. Este rey universal no solamente gobierna a todos los pueblos, es un rey universal, santo y justo. Mira el versículo 4, dice: y la gloria del rey ama el juicio, tú confirmas la rectitud, tú has hecho en Jacob juicio y justicia. ¿A qué se refiere en Jacob? A Israel. A todos los juicios que Dios había ejecutado en su pueblo no eran imparciales. Perdón, no eran parciales. Dios, cada juicio que ha ejecutado lo ha hecho con total, absoluta imparcialidad. Él es justo. La Nueva Traducción Viviente traduce esto así, porque esta idea de la gloria del rey ama el juicio puede ser como un título de Dios que refleja su carácter de justicia. Y la Nueva Traducción Viviente dice: Rey poderoso, en el versículo 4, amante de la justicia, tú has establecido la imparcialidad. Y eso debe darnos profunda esperanza. Así Dios se ha revelado en toda la Escritura. Y en el Salmo 98, versículo 9, lee así: delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra. Y mira el juicio de Dios: juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Y eso debe provocar en nosotros dos cosas: temor, pero también esperanza. Porque si hay un juicio que va a ser siempre certero y correcto, no va a ser el tuyo ni el mío. ¿Sabes cuál va a ser? Va a ser el de Dios. Y eso debe darnos profunda esperanza. Al final, en medio de lo que tú y yo podamos ver como injusto, ahí aún Dios reina. Es cierto que ahora vivimos en un mundo donde pareciera que hay todo menos justicia, y aunque en su gracia común Dios también provee justicia y derecho para el cuidado de las personas, nosotros estamos confiados en una justicia superior que un día será manifiesta de manera total. Mira Isaías 11, por favor. Isaías 11 refuerza la idea que estamos comentando del Salmo 99:4, cuando dice, versículo 1:
Saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y él le hará entender diligente en el temor de Jehová. Nota lo que sigue: no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Él no se deja llevar por chismes. Versículo 4, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Pero nota la idea del versículo 4, juzgará con justicia y arguirá con equidad. Y ese es el reino justo que tú y yo estamos esperando. Y eso es posible solamente por el carácter santo, trascendente y único de nuestro Dios. ¿Cuál es la respuesta ante esta realidad de un rey universal y un rey justo que es santo? El versículo 5 nos dice, nota cómo la conclusión de esta estrofa es la siguiente: exalten a Jehová nuestro Dios y póstrense ante el estrado de sus pies, porque Él es santo. Y el trono de Dios es aquí en este salmo recalcado en la idea de que Él está sentado sobre los querubines. ¿A qué nos remite esta idea, esta frase, que Él está sentado sobre los querubines? ¿Te acuerdas del templo que tenía el lugar santo y luego el lugar santísimo? Y ahí estaba el arca del pacto y ahí estaban los querubines. Es donde moraba la misma presencia de Dios y nadie podía entrar ahí sin sangre, y solamente una vez al año. Y la idea es que Dios como rey demanda esta adoración universal y que nosotros le exaltemos y lo reconozcamos y nos postremos ante Él. La palabra postrar aquí es arrodillarse en homenaje, arrodillarse en homenaje. Y cuántas veces nosotros hemos perdido de vista esta realidad de que podemos adorar así a nuestro Dios. Exaltar es hablar bien de alguien, que este Dios quede bien delante de las personas. Y la pregunta para nosotros sería en el versículo 5 en cuanto a nuestra respuesta de oración: ¿qué tanto hablas de Dios? Y si la pregunta no es solamente qué tanto hablas de Dios, sería qué hablas de Dios, qué dices de Dios, qué comunican tus palabras y tu conocimiento de Dios, y qué lugar tienen tus conversaciones. ¿Él es exaltado cuando hablas de Él? Y en este asunto de estar postrado ante el estrado de sus pies, cosa que tú y yo no hacemos con regularidad porque no hemos entendido la magnificencia de nuestro Dios, es qué actitud tienes cuando se trata de adorar a Dios. Es qué actitud tienes en los servicios de la capilla, qué actitud tienes en los servicios de tu iglesia local, cuando vas el domingo simplemente porque no te queda de otra, porque por 20 y tantos años tus papás te han llevado a la iglesia. Y qué actitud tienes también tú para acercarte a Dios de manera personal, cuando tomas tiempo para abrir tu Biblia, cuando tomas tiempo para leer, cuando tomas tiempo para memorizar un pasaje. Tienes esta actitud de reconocer a ese Dios diferente a ti y a mí, que es Rey universal, que es santo y que es justo. Me temo que la respuesta del versículo 5 no es muy común en nosotros. Porque Dios es Rey santo. Tú debes adorarlo reconociendo su carácter. Y debes adorarlo reconociendo su carácter porque Él es Rey santo y universal. Y número 2, debes adorarlo reconociendo su carácter santo y accesible. Su carácter santo y accesible. Y esto es asombroso. Comenzamos describiendo, más bien tratando de poner en palabras humanas lo que significa la santidad de Dios, su trascendencia y carácter único y por encima de sus criaturas, dada su pureza. Y el versículo 6 nos sorprende y nos presenta a un Dios cercano y accesible. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos eso? Nota las dos primeras palabras, bueno, 3, del versículo 6. ¿Qué dice? Moisés y Aarón. Moisés y Aarón. Es un Dios santo y accesible que escucha a los suyos. El versículo 6 inicia con dos nombres personales y luego más adelantito nos presenta a un tercero. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaban su nombre. Es como mencionar para el pueblo de Dios, para Israel, para los judíos, a las personas más importantes de la historia nacional. Es como si nosotros quisiéramos hacer referencia a alguien importante aquí en México y diríamos,
Benito Juárez y los héroes de la independencia, inmediatamente te remitiría a ti a situaciones específicas que sucedieron en la historia de nuestro país. Y es exactamente lo que está haciendo este salmo, remitiendo al pueblo a ver cómo este Dios santo sí se ha querido acercar a ellos, aunque no tendría por qué hacerlo. Nos menciona a Moisés, y todo el mundo conocemos a Moisés como aquel que escribe los primeros 5 libros de la Biblia, y obviamente la persona a quien Dios por gracia usa para sacar a Israel de Egipto. Y luego nos habla de Aarón, que fue este primer sumo sacerdote vestido ataviado con esas vestiduras únicas que se hicieron para ese oficio. Y nos habla de Samuel, el último juez previo a la monarquía de Saúl. 3 personajes importantes en la historia bíblica, y todos estos eran representantes de Dios para el pueblo y del pueblo para Dios, porque entonces esto nos habla no solamente de que Dios se está refiriendo a estas 3 personas como tal, sino a la relación de pacto que Dios tenía con su pueblo, porque Dios quiso acercarse a un pueblo que no lo merecía, que ni era más que ningún otro pueblo de la tierra, sino que por gracia este Dios santo, cercano, accesible, se acercó y se puso con ellos en una relación de pacto. Ahora, nota lo que hacían estas 3 personas. La segunda parte del versículo 6 dice: y Samuel entre los que invocaron su nombre. Ahora, qué padre que le invocaron, que clamaron, que oraron. Y tú puedes ver eso en toda la historia de estas 2 personas, ¿no? De estas 3 personas. Pero nota cómo cierra el versículo 6. Invocaban a Jehová, ¿y él qué? Le respondía. Es un Dios cercano que escucha a los suyos. Es un Dios cercano que escucha a los suyos. Sí, mi querido joven, nota esto es una obra de amor y misericordia. Porque si Dios es como Él, primero, ¿por qué tendría que escucharnos? Segundo lugar, ¿por qué tendría que respondernos? El Dios Rey y Santo se digna escuchar a seres humanos débiles, pecadores y finitos, completamente diferentes a Él. Ahora, de manera interesante, esta idea de que Él les respondía, no es esa respuesta fría que tú obtienes cuando vas a hacer un trámite al Seguro Social. Tú llegas y, hola, vengo a... Sí, ponga la tarjeta ahí. O sea, ¿la persona te respondió? Sí, ¿no? Dices, ay, mira cómo me habló, qué feo. Y eso que yo le pago. No es ese tipo de respuesta fría. La palabra responder aquí tiene implicaciones interesantes, porque es responder y se puede traducir como mirar o generalmente oír. Esto es decir, entonces, prestar atención para hablar. ¿A qué me refiero con esto? Con prestar atención para hablar. El hecho de que Dios está escuchando a los suyos por gracia, está mirando, está poniendo atención y está listo entonces para dar una respuesta. No es nada más que te escucha y te deja en visto. No, Dios no está distraído mientras le hablas. Dios no está teniendo otra conversación en el celular mientras tú le hablas. Y la pregunta aquí es, ¿le hablas? Mateo capítulo 7 dice que si nosotros como padres terrenales, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en el cielo no dará buenas cosas a quienes? A quienes se lo piden, a quienes se acercan a Él, a quienes entienden que por gracia pueden tener una relación de pacto con Él. Es la idea de este Dios accesible, representada en este padre a quien su hijo se le acerca, le jala el pantalón para llamar su atención, y el padre le dice, que se vaya, estoy ocupado. No, es voltea, mira, presta atención y se inclina a escuchar para dar una respuesta. Y Dios se acercó a su pueblo. No es solo un Dios cercano que escucha, es un Dios cercano y accesible que habla. ¿Te acuerdas que responder es escuchar y mirar para dar una respuesta? Nota lo que sigue en el versículo 7. En columna de nube, ¿qué? Hablaba con ellos. Dios traía su respuesta. Y si pones atención a tu Biblia, ahí en el versículo 7 hay una letrita, si tiene referencias, si es de las buenas, tiene una referencia y tiene B. Y te remite ahí a Éxodo 33:9, donde nos habla específicamente de esta escena donde Moisés entraba al tabernáculo y en la columna de nube Dios hablaba con él.
Ahora, Samuel de niño escuchó la voz de Dios, Samuel, Samuel, y él responde, heme aquí, pero esa no fue la experiencia solamente que Samuel tuvo siendo niño, sino que la tuvo durante toda su edad adulta. Moisés, Aarón, Samuel mantuvieron una relación de comunión y cercanía con este Dios santo, y esto es único. El Dios santo quiere comunicarse contigo. Querido joven, atención a esto, y no porque Él lo necesite o tú lo merezcas, es solo por una obra de gracia. Pregúntate esto, ¿qué había en Moisés y Aarón o en Samuel para que Dios hablara con ellos? Tú dices, no, pues es que es Moisés, libertador de Israel y las 10 plagas. Yo tengo examen ahorita y ni estudié. ¿Qué me va a andar haciendo Dios caso a mí? No. ¿Qué tenía Moisés para que Dios se acercara y lo llamara? Nada. Pregunta, ¿Aarón merecía que Dios le hablara? ¿Que Dios lo nombrara para ser el primer sumo sacerdote después de que Moisés estaba en Sinaí recibiendo la ley, y Aarón acá haciendo un becerrito de oro para que la gente le bailara y lo adorara? ¿Aarón era digno? No. Samuel tampoco. Samuel nace de una oración de una mujer estéril. A lo mejor si Ana no ora, Samuel ni nace. Ahora, ¿qué sabemos de Samuel en la historia? Parece que no se dice nada malo específicamente de él, pero al final sus hijos no andaban en su camino. ¿Qué tenía Samuel para que Dios lo escuchara y para que Dios le hablara? Nada, mi hijo, es una obra de gracia. Solo la gracia y fidelidad de Dios a su pacto, y es lo mismo para ti y para mí hoy, porque Hebreos 1, versículos 1 al 3 nos dice ahora cómo Dios nos habla. Tú estás diciendo, hermano, a mí no se me ha aparecido una nube, ni Dios me ha hablado en la noche, ni me ha dicho Pepe, Pepe, y yo le he respondido de aquí. No, mira, Hebreos 1 dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por a quien asimismo hizo el universo. Si tú quieres escuchar la voz de Dios, tú tienes que ver a Cristo. Tienes que voltear y ver a Jesús y conocerlo donde Él se nos ha revelado. Dios se hace cercano a ti y a mí hoy por el Evangelio. Joven, no es que tú te lo ganas, no es que lo mereces. Lo que tú y yo merecemos ante un Dios santo es su justo juicio, porque tú y yo hemos pecado contra su santidad. Joven, no es que hiciste unas cositas malas, no. Tú y yo hemos pecado cósmicamente contra el Dios santo y trascendente. Pero Él, en gracia, no nos deja sin esperanza. Nos ha dado a Cristo, nos habla a través de Cristo para perdonarnos, para darnos de su santidad y acceso a una relación de pacto basado en su gracia, no en tus méritos. Joven, señorita, es por gracia. Tú puedes disfrutar de esto por gracia. Y en el Salmo 99 regresamos ya casi para terminar. Versículo 8 dice, Jehová Dios nuestro, tú les respondías. Y nota las últimas dos frases del versículo 8, les fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Sí, Dios es lento para la ira y grande en misericordia, pero no tendrá de ninguna manera por inocente al culpable. ¿Y cómo reconcilia Dios eso? Lo hace en el Evangelio. Dios es un Dios cercano y perdonador. Dijimos que es cercano y accesible porque escucha, porque habla y porque es un Dios santo y perdonador también. Para perdonarnos, Dios no compromete su santidad. En Cristo, su santo Hijo, Él ha provisto el medio único para perdonar a pecadores como tú y como yo. 1 Corintios 15:1, Pablo dice, porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Ese es el medio por el cual el Dios santo se hace accesible a ti y a mí. No hay otro. Es en Cristo. Así es que tú puedes acercarte a este Dios con mucho más confianza a través de Cristo que el temor de que cierto deportista o autor te ignore y no te firme la foto que tanto quieres. No. Este Dios santo en Cristo se ha revelado a nosotros y se ha hecho accesible a nosotros. Él sabe cómo usas tu celular. Él sabe el tiempo que le inviertes. Él sabe qué miras. Él sabe qué hiciste el viernes en la noche. Él sabe dónde fuiste. Él sabe qué películas viste. Él sabe de tu falta de reverencia ante su santidad. Él sabe tu indiferencia. Él conoce tu falta de respeto hacia tu papá y a tu mamá y hacia tus autoridades. Y Él conoce tus pensamientos.
y se presenta a ti como un Dios perdonador. ¿Sabes por qué? Por Cristo. Por Cristo. Y por favor, te ruego, joven, mira a este Dios santo y perdonador. Mira a Jesús muerto por nuestros pecados, sepultado y resucitado. Porque si no, Dios es retribuidor. O tus pecados son juzgados en Cristo, o serán juzgados en ti. Y mira la respuesta del versículo 9. Porque Dios es todo esto, exalten a Jehová nuestro Dios y póstrense ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. La misma idea del versículo 5, como unos corchetes o unas marcas, y en estos tiempos no había marcatextos, había que repetir las frases intencionales, es lo que está haciendo el Salmo aquí. Como un marcatextos, estos dos versículos resaltan la respuesta que tú y yo debemos tener ante la revelación de un Dios santo. ¿Por qué? Por quién es Él. Él es santo y tú y yo no. Y la única manera es que Él, en gracia, nos dé de su santidad. Si tú estás en Cristo, tú ya eres santo posicionalmente. Y Dios quiere que tú crezcas en santidad progresivamente. Por eso este Dios santo, apartado de todo lo que tiene que ver con el pecado y diferente a su creación, tiene todo el derecho de decirnos, sed santos, porque yo soy santo. Ahora, santo no significa que vas a andar caminando por ahí así con una toga y una aureolita. No, es que tú reconoces tu posición otorgada por gracia en Cristo y quieres caminar en una obediencia constante y progresiva, no perfecta, pero sí constante y progresiva. Y para terminar, querido joven, este salmo está lleno de Jesús, está lleno de Cristo. Cuando se nos presenta este Rey universal, nos recuerda al Rey judío con autoridad en toda la tierra de Mateo 28, que dijo, porque toda potestad me es dada, ¿dónde? En el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y que las naciones sepan que Dios reina. Nota cómo dice dos veces, hay que exaltarlo, y este es el siervo exaltado ante quien toda rodilla se doblará, según Filipenses capítulo 2, para que en el nombre de Jesús se doble ¿quién? Toda rodilla, eso incluye las tuyas. Y finalmente, este es el Cordero exaltado que recibe adoración universal. Acompáñame a Apocalipsis 5, por favor. Apocalipsis 5. Versículo 13 dice, Apocalipsis 5:13, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Eso sería como un comentario, una nota editorial a lo que nos dice el Salmo 99. Exalten a Jehová nuestro Dios y póstrense ante Él, estrado de sus pies, porque Él es santo. Y querido joven, porque Dios es Rey santo y cercano, y se ha revelado a nosotros en Cristo, tú debes de adorarlo. Tú y yo debemos de adorarlo, reconociendo su carácter como Rey Santo universal y como un Dios cercano que se ha hecho a nosotros accesible. Vamos a orar. Señor, te pedimos perdón porque trillar en un pasaje como este en estos minutos es muy limitado, Señor. Yo quiero pedirte que por gracia tú tomes lo que se ha dicho hoy, tomes el mismo salmo, que podamos leerlo, estudiarlo, meditarlo en la casa, y que por gracia nos concedas una visión y un entendimiento más claro de quién eres tú, no como una experiencia, sino por lo que tu palabra revela. Y que en base a eso nos ayudes a responder con humildad, en adoración, en reconocimiento de delante de quién estamos y que no tendríamos por qué. Por eso queremos agradecerte también por la obra de Cristo. Gracias que las obras y pecados que merecen tu justa retribución y juicio sobre nosotros han sido puestos en Cristo. Y ahora por eso, porque Cristo recibió el juicio que nosotros merecíamos, es que nosotros podemos conocerte y disfrutar de ti y acercarnos a ti.
y que esa realidad, Señor, sea la que nos lleve a responder en adoración, reconocer quién eres tú y cómo por gracia te haces cercano a nosotros que no lo merecemos. Que Cristo sea exaltado en nuestras vidas, Señor, en el reconocimiento de tu carácter. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.